Ojo por ojo, la verdadera historia del Grupo Colina, las alas del deseo 4. El CIN. Hasta el año 1990, el CIN era apenas una instancia burocrática arrinconada en destartaladas oficinas conocidas con el burlón apelativo de UCI, Unidad de Cuidados Intensivos, porque ser destinado a esa unidad significaba tener pocas o nulas posibilidades de ascenso. Sin embargo, todo cambió con el arribo de Montesinos. A los 2 años se construyó, con diseño específico, un magnífico y moderno edificio con amplias oficinas, enormes salas de reunión, despacho y vivienda para el presidente, otro tanto para el asesor, numerosas oficinas para el trabajo de analistas, ambientes para grabar todo cuanto se transmitía en la radio y televisión, salas con cámaras ocultas para registrar en video las visitas, los pactos y los pagos a quienes admitían ingresar en el circuito de la corrupción, y restaurante, comedor y bar para reuniones de alto nivel y para el personal. En el sótano, celdas de castigo y ambientes para ilegales reclusiones de enemigos del régimen o para cómplices caídos en desgracia. Y una enorme legión de agentes, hombres y mujeres, diseminados por todo el país. Ningún peruano, con alguna importancia, tuvo vida privada y ningún secreto fue realmente un secreto. Con sofisticados aparatos de escucha telefónica y una colmena de agentes transcribiendo las conversaciones, los intrusos oídos del CIN conocían miles de conversaciones profesionales y personales aún antes que algunos de sus destinatarios. Cuando el sistema creció incontenible se instalaron circuitos televisivos en zonas claves de la ciudad, cuya señal llegaba en tiempo real a un panel de pantallas. También se instalaron equipos de interceptación de faxes para capturar las ondas lanzadas al espacio y se adiestraron a criollos hackers para tratar de saquear correos electrónicos confidenciales. A la par, centenares de vigilantes husmeaban en lugares insospechados, apelando al disfraz de diversos oficios, sembrando micrófonos en oficinas y domicilios, captando discrepancias políticas y también intimidades de todo tipo. Se llegó a instalar una red de informantes en varios hoteles limeños con el pérfido pago de un salario adicional a los propios empleados o el ingreso de nuevos trabajadores con el encargo de reportar determinadas visitas. Huéspedes ingresados sigilosamente terminaban espiados sin misericordia y un reporte o una copia de la factura o el registro de alojamiento con el nombre de la pareja de ocasión salía junto con los visitantes para el posterior chantaje al espiado. En sus 10 años de gestión, así como tuvo cómplices insospechados en un abanico inverosímil, desde aparentes políticos de oposición, ávidos publicistas, sacerdotes, prostitutas o gentes de los bajos fondos, varios empresarios, que siempre invierten en el gendarme, le hicieron la corte, pero todo eso se fue dando poco a poco. Lo asombroso es que el hilo de la madeja que lo llevó al poder absoluto fue su papel inicial como nexo entre Fujimori y los militares. Desde esa frágil posición, Montesinos, con paciencia inicial, llegó a dotarse de un territorio propio desde el cual, con el enorme aval de la derrota al terrorismo y la desactivación de un intento de golpe de Estado, pasó a controlar las fuerzas armadas y policiales en su totalidad. Lo hizo con plena autoridad, al punto que el escalafón de méritos dejó de existir como argumento para disponer los ascensos. Formó una cúpula arrogante nacida de la amistad y cohesionada con los favores de una desmesurada corrupción, e impuso en los principales cargos a sus compañeros de promoción sin importar méritos o capacidades. En realidad, vengó su expulsión del ejército convirtiéndose en un comandante general de facto. En algún rincón de su imaginario, el capitán expulsado decidió culminar su carrera con el máximo cargo posible. Existe un memorable registro fílmico, hallado tras su caída, que así lo confirma. El 19 de marzo de 1999 se realizó una ceremonia en la cual todos los oficiales militares, de general a capitán, firman una carta de sujeción en favor de Vladimiro Montesinos reconociendo su autoridad. Fujimori no asistió ni estuvo enterado y su asesor presidió la ceremonia con adusto gesto militar e impecable traje de estadista en la sombra. El narcisismo suele vengar una humillación. En este caso, la de haber sido dado de baja. Los historiadores no deberían olvidar la inestimable ayuda que la psicología puede brindar para entender los delirantes actos de quienes tienen predilección por la bambolla del poder. Pero esos hechos estaban aún por acontecer en los años siguientes. En aquel junio de 1990, Montesinos vislumbró su tarea inmediata, o encontraba una manera de hacerse indispensable o, en algún momento, prescindían de él. Con tal de mantener a flote su precaria embarcación, el nuevo gobernante dio, de entrada, contundentes muestras de estar dispuesto a lanzar fuera de borda a cuanto tripulante fuese necesario.
Era una cuestión de sobrevivencia que Fujimori manejaba con intuición y frialdad orientales. Su aliado electoral, aquel amplio movimiento evangélico que había desarrollado un trabajo de hormiga obteniendo eficaces adhesiones puerta a puerta, quedó fuera de juego apenas resultó electo. Poco después, marginó, sin detenerse en explicación alguna, a su equipo económico, abastecedor de las ideas populistas de su campaña, mientras mudaba su discurso, sin mover una ceja, hacia propuestas liberales, las mismas que había cuestionado con fiereza semanas antes. Al ver la osquedad de esas decisiones, Montesinos tuvo más en claro el perfil del personaje con el cual necesitaba establecer una relación permanente. Supo tejer sus hilos. De entrada, empezó con las formas, cuenta un exministro del régimen, nunca cambió el usted mientras otros se lanzaban al tuteo. Para Montesinos, fue siempre ingeniero Fujimori o señor presidente, nunca Alberto. Incluso, en los años posteriores cuando ya tenían fechorías compartidas, jamás dejaron el trato formal y distante que imponía Fujimori y que desde el primer instante supo captar Montesinos. Contaba, además, con una ventaja, la orientación concedida por sus lecturas. Algo sabía sobre el ejército prusiano, afirma Santiago Martín, y le gustaba repetir que Otto von Bismarck había gobernado sin necesidad de ser gobernante. Era una referencia a los dos monarcas rusos que siguieron la partitura puesta por el militar, no por razón de aprecio sino por razón de necesidad. Esa era otra clave. Montesinos sabía que en política no juegan los afectos sino las necesidades, los intereses y, sobre todo, las interdependencias. Y le sumó a las lecciones aprendidas, su audaz determinación, favorecida por una ausencia de criterios morales. En su ambición por afirmarse en el nuevo poder que se establecía, además de su aporte en ideas y contactos, tuvo, desde un inicio, una utilísima arma. Accedió a un secreto del nuevo presidente y supo generar una complicidad forzosa, una dependencia inevitable. ¿Qué llegó a conocer Vladimiro Montesinos? La versión más misteriosa, controvertida y, acaso, más cercana a la verdad habla de la nacionalidad de Alberto Fujimori. Nació en el Japón y llegó al Perú en el Bokuro Maru, la modesta embarcación de la cual descendió Mutsue, su madre, declarando tener 2 hijos, según documentos de la época secuestrados luego desde el gobierno, o efectivamente, como él gustaba decir amparado en su documento de identidad, era un predestinado que nació en una humilde chacra limeña el 28 de julio de 1938. El mismo día del aniversario patrio, el refugio otorgado por el Japón a la caída del expresidente peruano le añade sospecha de verdad a un asunto nunca aclarado, plagado de versiones contradictorias, documentos adulterados, archivos puestos a resguardo y, sobre todo, un tema blindado por un hermético silencio oficial. Además, toda indagación seria terminó opacada por el apasionamiento de investigadores periodísticos que durante años sostuvieron con fervor que Fujimori era japonés y, sin embargo, una vez enterados del cobijo concedido por el Japón, terminaron proclamando, con igual énfasis, que era peruano, creyendo encontrar así un argumento de apuro para su extradición. La fuga encubierta de Fujimori ocurrió un 13 de noviembre de 2000. Partió en visita oficial a una cumbre de gobernantes en Brunei, con las bodegas del avión presidencial, se supo luego, abarrotadas por un equipaje inusual. La gira tuvo una escala no programada en Malasia y concluyó, sorpresivamente, en Tokio, desde donde envió, la mañana del domingo, 19 de noviembre, su renuncia a la presidencia de la República sin más ceremonia que el despacho de un prosaico fax. En los días siguientes, el gobierno japonés le concedió con prontitud o le refrendó la nacionalidad japonesa y Fujimori pasó a vivir con holgura en un cómodo departamento de un residencial barrio de Tokio abonando un alquiler de $10,000 mensuales. Al tener la condición de súbdito del imperio japonés, quedó a salvo de un proceso de extradición. Este refugio providencial es el que permite atribuir veracidad a la leyenda aquella de que Montesinos, desde la campaña electoral del 90, conoció el secreto de la nacionalidad de Fujimori. Un testimonio directo asevera que antes de conocer a Fujimori, y cuando todavía Vargas Llosa era el candidato favorito, Montesinos buscó tomar contacto con el Fredemo, la agrupación que parecía destinada a la victoria. Montesinos mencionó más de una vez, afirma Martín Rivas, que por no darle una cita, Vargas Llosa no llegó a ser presidente. Contaba que la había solicitado pero que su secretaria, una señora Sillonis, no le confirmó nunca nada. Según él, la gente que hacía en el sin los perfiles de los candidatos descubrió que era japonés, pero no le dieron mayor importancia porque era un candidato chiquito.
un chinito que había estado en la Universidad Agraria y había tenido un programita en Canal 7. Esos papeles los consiguió Montesinos y se los quiso ofrecer a Alfred Emo, pero luego terminó vinculado a Fujimori. No existe una certeza total, pero los indicios son convincentes en subrayar que el inconveniente descubierto y explotado por Montesinos fue ese, el de la nacionalidad de Alberto Kenia Fujimori Fujimori, por Humberto Jara, editado por Pegaso 125.